Incansable este periodista, investigador, escritor, analista internacional, me refiero a Nacho Montes de Oca. Anoche nos escribíamos, estaba realmente agotadísimo, pero tiene la gentileza de estar como cada miércoles con nosotros para abordar alguno de los temas de su preocupación y ocupación periodística. Nacho, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, se le siente lo que yo decía. No, estoy un poco sí, pero bueno, el mundo no permite descansar, es como una montaña rusa, literalmente. Mm. ¿Y por dónde nos quiere llevar hoy en esa montaña rusa? Hoy, ¿qué tal si dejamos de convertirnos en estatuas de sal y dejamos de mirar a Trump y vamos a otras cuestiones que están surgiendo que son mucho más graves que estos movimientos del presidente de Estados Unidos? Y me refiero a un conflicto que se está armando que puede ser tremendamente grave y que puede hacer que la seguridad de Israel esté en juego. Algo te había anticipado, así que si querés te dejo el título a vos. Sí, claro. No, el título todo suyo. Ya me habló de Turquía y que hay que mirar a Turquía, cosa que ya sabíamos, pero que usted tiene más información. Sí, porque una vez que Irán fue humillado, derrotado, no solamente en su territorio, sino a través de Hamas y Hezbollah, uno tiende a pensar que Israel se quedó sin un adversario a su altura. Y es un error muy grande porque Turquía, Turquía, y estamos hablando de un país que tiene un pie en Europa y otro en Asia, pero que además es parte de la OTAN, pareciera querer confrontar directamente con Israel y hay varias líneas de fisura que me parece que vale la pena revisar. A ver, si te parece, arrancamos. Vaya directo a lo que usted quiere contarnos. La más obvia. Antes del mandato británico, la zona de Israel y todos sus alrededores era parte del Imperio Otomano. Ujú. El presidente de Turquía, Recep Erdogan, tiene un sueño de reconstruir ese imperio otomano. Y dentro de ese deseo está la idea de volver a regir como una potencia dentro de Medio Oriente. A su vez, dentro de ese sueño está también la idea de ocupar el espacio que está dejando Irán con su retirada dentro de Medio Oriente. Y vamos a un dato central. ¿A dónde fue Hamas a refugiarse una vez que fue su cúpula política fue desalojada de Qatar? A Turquía. Turquía tiene una ansiedad enorme de ser la potencia rectora sobre los palestinos. Y no lo estoy diciendo solamente por lo de Hamas, sino porque desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre, Erdogan no deja, pero no ha dejado casi ningún día de cuestionar el rol de Israel y de pedir a favor de los palestinos, intentando asumir el liderazgo sobre los palestinos, pero que no es un liderazgo solamente político, también está ofreciéndole a los palestinos una plataforma política y una vinculación con el resto de los países sunitas, en donde Turquía ofrecería una potencia militar que las coronas petroleras no tienen. Recordemos, Turquía como Arabia Saudita, como Qatar, como Emiratos Árabes Unidos y el resto de los países de la zona son sunitas, y desplazar a los chiitas iraníes y cubrir ese espacio es parte de esta estrategia de confrontación con Israel, con quien rompió relaciones, a quien acusó de genocida, a quien además le quiso enchufar lo que se llama la Flota de la Libertad, que es una flota de buques que iban a terminar en Gaza para llevar ayuda humanitaria y que a último momento, por mediación de Estados Unidos, se detuvo. Ujú. Y hubiese sido un desastre porque en el año 2020, si mal no recuerdo, hubo muertos cuando esa flota de la libertad, como le denomina Turquía,
intentó llegar a Gaza y fue detenido por por la Marina israelí. Nacho, preguntas muy concretas. ¿Cuánto peso tiene en Turquía, bueno, las bases norteamericanas, la OTAN, el Es juego enorme, el juego de Turquía? Porque Turquía enorme. es un país bisagra Ujú. y juega, digamos, a varias puntas a la vez. Turquía, la OTAN necesita a Turquía por varias razones. Ujú, Primero, es el ejército más numeroso después del de Estados Unidos. Segundo, controla el paso del Bósforo, es decir, el paso entre el Mar Negro y el Mediterráneo, lo cual le permite a Rusia salir, que es el único puerto que no se congela todo el año, ujú. con lo cual es una llave estratégica. Pero además, y esto es importante, porque por favor entiéndanlo porque es importante, Israel puede atacar a Irán, puede impedirle que desarrolle armas atómicas, puede atacar las fuerzas de los edificios de la Guardia Islámica. No puede hacerlo con Turquía porque Turquía es parte de la OTAN. En donde Israel ataca a la OTAN se aplica el artículo 5, con lo cual todo el resto de los países de la OTAN están obligados a responder a quien ataque a Turquía. Y además Turquía tiene la única base que está en la zona asiática, Ujú. él tiene la única base con armas nucleares linderas a Rusia. O sea, es un país bisagra. Sí, sí, por eso preguntaba cuánto peso tienen en esto que estás diciendo, el deseo de Erdogan de volver a ese imperio turco. Bueno, la presencia de la OTAN y Estados Unidos, ¿hasta dónde pueden contener? Yo creo que Turquía y Erdogan desde ya es un maestro también del ajedrez, por eso tiene ese lugar Turquía. Tienen los problemas que tiene los intereses Uh -huh. en Siria y los propios internos, pero digo, en ese lugar, sin duda, de transformarse, y ya lo es, en un jugador fundamental, ¿cuánto peso hay del resto como para contener esas ambiciones y estar en equilibrio, por decirlo así, con Israel? Claro, siempre hay que ir a los datos. Mm, También Erdogan está confrontando con Trump porque Trump está apoyando a Israel y lo que quiere hacer Trump es, ya que Trump ofrece salirse de la OTAN, quedaría como una de las potencias rectoras del resto de la OTAN. Y además, Turquía tiene dos llaves a favor. La primera es que es el hub, o sea, el núcleo de distribución del gas que viene para abastecer a Europa, no solamente desde Azerbaiyán y Turkmenistán, sino también se proyecta que sea el lugar ahora que controla Siria, y ahora vamos a hablar de eso, ujú, el lugar por donde llegaría el gas de los cataríes, con ujú. lo cual se estaría satisfaciendo gran parte de la oferta que se perdió de Rusia. Pero además Turquía está por confrontar con Israel por Siria, porque se sabe que el gobierno del HTS está respaldado por Turquía y a su vez tanto Turquía como Siria le están pidiendo a Israel que abandone las zonas sobre las que avanzó en territorio sirio a partir de los altos del Golán. Con lo cual hay un aviso de que puede haber una confrontación cuando se intente desalojar estos últimos avances de Israel. Entonces ahí tenemos palestinos, tenemos a los sirios, y hay dos zonas de fracturas que son absolutamente claves para entender el conflicto. Uno es, recién dijimos, el gas de Azerbaiyán. Ujú. Israel apoyó a Azerbaiyán en su guerra con Armenia. Ahora bien, ese apoyo no es porque sí. Un tercio de el combustible que se refina en Israel, en Haifa y en otras refinerías, proviene de Azerbaiyán. Es decir, Azerbaiyán es clave para que la economía israelí siga funcionando. Ahora Turquía está presionando a Azerbaiyán y esa es otra de las zonas de conflicto. Y la otra, también tiene que ver con Turquía y la OTAN, es Chipre. Israel hizo un acuerdo hace unos años ya con el gobierno de Chipre para usar la base de Papandreou. Por eso Ujú. es que jamás había amenazado en su momento a Chipre. Pero ¿por qué es importante? Porque la isla de Chipre está dividida en dos. El sur, aliado de Israel, que es el sur griego, y el norte, que es el pro-turco. Turquía quiere desalojar a la parte griega, quiere limitar a la parte griega, pero también ahí se encuentra con que la parte griega está aliada con Israel. Es decir, en estos puntos se están chocando mucho Israel y Turquía y la confrontación es inevitable, porque los dos quieren
ser la potencia rectora en la misma zona y la potencia rectora en las zonas aledañas. Es como un terremoto que se va armando, lo que acabamos de describir, es donde se están chocando con mayor fuerza esas placas tectónicas, y lo que decimos es, en algún momento va a haber un terremoto, no sabemos por qué lado va a surgir, pero que el terremoto va a venir mucho más temprano que tarde, eso lo damos por seguro. Señores, Nacho Montes de Oca, el análisis sobre esta reconfiguración de este tablero y las piezas, cómo se mueven y lo que significa Turquía, sin lugar a dudas, para estar muy, muy atentos en lo que hace a la geopolítica del mundo. Para la próxima, Nacho, te tengo un desafío ya. No sé qué va a pasar hasta la semana que viene, pero me gustaría que profundices un poquito sobre Qatar. Qatar, Qatar. que para muchos es un misterio cómo juega y Ujú. sería muy importante también entender un poco más sobre Qatar. Parte de la tarea ya está hecha. Cuando fue el Mundial de Qatar, Ujú. me dediqué a denunciar precisamente qué es lo que sucedía en Qatar. Va a haber que actualizarlo para explicar qué es lo que hay detrás de ese emirato. Bienvenido entonces. Abrazo grande y gracias. Muchas gracias a vos, un abrazo grande para todos. El periodista y escritor Ignacio Montes de Oca, un lujo que nos damos cada semana aquí en Radio High.